lenguaje no solo describe la realidad, sino que además también es capaz de crearla. La manera de cómo nos hablamos hacia nosotros mismos afecta tremendamente a cómo nos relacionamos con el mundo. Son palabras de Mario Alonso Puig. Hola, ¿qué tal a todos, amigos y compañeros? Somos alumnos de la Universidad Alfa y Omega. Estamos en la carrera Contabilidad primer semestre y estamos cursando la materia Metodología de la Investigación a cargo del profesor Franklin Cordero Alvarado. Nuestro tema principal es el lenguaje de la ciencia y los integrantes del equipo son los siguientes: Wendy Saraí, María Reyes, Diego Aarón, Luis Gustavo, Gael Fuentes, Matías Arias, Mario Rivera y un servidor, Jorge Lara. Durante este video vamos a abordar diferentes temas del cual me gustaría darles una pequeña introducción para que vayan teniendo una idea de lo que veremos más adelante. Vamos a hablar sobre los hechos, las teorías, las clasificaciones, los modelos y las leyes. Ustedes, al escuchar nuestro tema principal, el lenguaje de la ciencia, se preguntaron ¿qué es el lenguaje de la ciencia? El lenguaje de la ciencia es una modalidad de lenguaje caracterizada por su formalidad y el uso de símbolos y términos científicos. Se suelen utilizar para transmitir conocimientos especializados o científicos y deben de estar respaldados por fuentes fiables y de demostraciones científico-técnicas. Cada rama de la ciencia va a tener su propio código lingüístico especializado, pero a pesar de las diferencias semánticas entre cada una de las disciplinas científicas, siempre van a existir factores comunes o básicos del lenguaje científico en cada una de ellas. Este lenguaje también se caracteriza por ser objetivo, claro, preciso y sobre todo exacto. Así la ciencia evita ambigüedades y malentendidos. Tampoco hay oportunidad para dar opiniones o sentimientos personales para que se evite todo este tipo de cosas. A continuación, mi compañero Luis Gustavo se va a profundizar más en el tema del lenguaje científico. Traten de prestarle mucha atención, ya que va a tratar de explicarles de la mejor manera posible qué es. Sin más que decir, yo me despido. Muchas gracias. El día de hoy hablaremos sobre el lenguaje científico. Antes que nada tenemos que definir qué es un lenguaje. Un lenguaje es el conocimiento que tiene el ser humano para poder expresarse, ya sea gestualmente, escrita o verbalmente. Dicho esto, podemos definir que el lenguaje científico es un tipo de lenguaje técnico y científico que utilizamos en diferentes áreas, como son las ciencias, las matemáticas y la medicina, ya que estos utilizan signos comunes entre ellos y muy propios de la materia. Para poder comprender esto más fácil, no es lo mismo decir un extracto térmico acuoso de manzanilla que un té de manzanilla. Aquí nos podemos dar cuenta que el tecnicismo cambia y es un poco más formal al coloquial que conocemos comúnmente. El lenguaje científico utiliza ciertas ramas, como lo son respeta la lingüística, tiene tecnicismo propio y que se limitan a solamente utilizarlos en el sistema científico. Como finalidad, el lenguaje científico tiene que ser práctico para ser entendible en cualquier parte del mundo y en cualquier lengua. Distinguimos una lengua de un lenguaje porque un lenguaje lo podemos adquirir todos los humanos por medio del conocimiento, y una lengua es específicamente limitada a la zona de algunas partes del mundo o de mismo un país. Como lo podemos observar, en México existen diferentes lenguas y estamos dentro del mismo país y tenemos el mismo lenguaje. Entonces, el lenguaje científico tiene que ser universal para que en cualquier parte del mundo se pueda dirigir sobre los términos y conceptos que se tienen. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Matías Arias de la Cruz. Yo les estaré hablando acerca de las teorías del lenguaje científico. Comenzaremos con 3 teorías, pero antes que nada le daré un pequeño resumen de qué es un lenguaje científico. Un lenguaje científico es el uso de palabras claras, precisas y objetivas que buscan eliminar ambigüedades y maximizar la comprensión tanto el público interesado como científicos. La teoría de Karl Popper. Esta teoría
sostiene que una declaración puede considerarse científica solo si es falseable, es decir, si se puede demostrar su falsedad a través de pruebas empíricas o experimentos. Según Popper, una afirmación de teoría científica debe ser formulada de manera que pueda ser sometida a pruebas que en teoría podrían refutarla. Si una declaración puede ser falseada, Popper argumenta que no es científica en el sentido estricto. La siguiente teoría sería la teoría formalista de Rudolf Carnap. Esta teoría se enfoca en una estructura más formal. Sugiere que un lenguaje científico puede ser analizado y comprendido a través de una estructura lógica formal que permite una mayor claridad y precisión en la comunicación de conceptos científicos. Por otro lado, la teoría del lenguaje inferencial, propuesta por Nelson Goodman, pone en énfasis la inferencia y la necesidad de probar una hipótesis en el lenguaje científico. Goodman argumenta que la validez de las afirmaciones científicas está ligada a la capacidad de generar inferencias válidas a partir de ellas, lo que resalta la importancia de coherencia lógica y evidencia empírica en el desarrollo del conocimiento científico. Estas teorías ofrecen diferentes perspectivas sobre el lenguaje científico y su papel en la construcción de conocimientos y la comunicación de este mismo. Cada una aporta diferentes elementos importantes para comprender cómo se estructura y se valida el lenguaje en el ámbito científico. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Arón y hoy tendré el gusto de presentarles cuáles fueron los hechos dados por el lenguaje científico. Como todos saben, el lenguaje científico ha sido fundamental en la historia del ser humano, permitiendo comunicación precisa y eficiente de descubrimientos y conocimientos de diversas disciplinas. Un ejemplo sería, se realizó una evaluación preliminar en vez de, creo que podemos hacer una evaluación. La gran mayoría de las especies que habitan en nuestro planeta se comunican de alguna forma, pero ninguna se asemeja al lenguaje humano. Esto se relaciona con el lenguaje científico, ya que está de alguna manera queremos dar a entender en ciertos conceptos de alguna disciplina científica, palabras o códigos lingüísticos, especificando que las personas comunes no logran entender a qué nos estamos refiriendo. Pero sin embargo, las personas que pertenecen a esa rama científica logran entender perfectamente, ya que están familiarizados con los términos que queremos dar a entender, ya que es un hecho que el lenguaje se adapta, o podríamos decir que evoluciona dependiendo del contexto que queremos dar. Aquí la pregunta es, ¿por qué se originó? Un ejemplo creo que sería que es posible que los motivos por los cuales los primeros humanos comenzaron a hablar fueron para explorar el entorno y consumir algunos alimentos. Una hipótesis es que el lenguaje se desarrolló gradualmente como una especificación innata para codificar información cada vez más precisa. Un ejemplo sería como quién lo hizo, por qué, dónde y cuándo y por qué. Muy buenas tardes, su servidora les platicará sobre las 5 clasificaciones del lenguaje científico. El lenguaje científico se puede clasificar de varias formas. Una de ellas es el lenguaje técnico especializado, utilizado en cada disciplina científica para comunicar conceptos de manera precisa y clara. Este tipo de lenguaje incluye términos técnicos, jerga y simbología particular de cada campo, lo que facilita la comunicación entre expertos, pero puede resultar difícil de entender para personas fuera de la disciplina. Número 2. El lenguaje formal se caracteriza por su precisión y rigurosidad en las expresiones. Evita ambigüedades y utiliza estructuras gramaticales y vocabulario específico para transmitir información de manera objetiva y verificable. Se utiliza comúnmente en la redacción de artículos científicos, informes técnicos y documentos académicos. Número 3. El lenguaje descriptivo se emplea para describir observaciones y experimentos y resultados de manera detallada y sistemática.
Este tipo de lenguaje busca transmitir información con claridad y precisión, utilizando términos y descripciones que permitan a otros científicos comprender y replicar los procesos o fenómenos estudiados. Número 4. El lenguaje simbólico matemático. Se basa en el uso de símbolos, fórmulas y ecuaciones para presentar conceptos y relaciones en las ciencias exactas y aplicadas. Este tipo de lenguaje permite una comunicación concisa y universal de ideas complejas, facilitando el análisis, la modelización y la resolución de problemas. Por último, número 5. El lenguaje divulgativo. Se dirige a un público no especializado. Este tipo de lenguaje busca explicar conceptos científicos de manera accesible y comprensible para personas sin formación técnica en el área. Se caracteriza por su claridad, su sencillez y uso de ejemplos o analogías para ilustrar ideas complejas. Se emplea en libros, documentales, conferencias y otros medios de comunicación para difundir conocimiento al público en general. Hola compañeros, mi nombre es Gael y es mi turno de hablarles sobre un tema que considero de suma importancia. Se trata de los modelos. Los modelos y la modelización, ellos tienen una importancia clave en muchos contextos científicos. Constituyen más de los principales instrumentos de la ciencia, ya sea en la ciencia moderna, y son esenciales en la práctica científica, pues sirven para aprender entre las teorías científicas. El modelo, aunque los modelos no se ajusten con perfección, todos los detalles del objeto al que se refieren pueden proporcionar una información útil y práctica y profunda sobre su fundamento. El modelo científico es una representación abstracta de fenómenos y procesos. Para explicarles un modelo científico, por ejemplo, es un sistema solar en el que se aprecian los planetas, ya sea que están todos los planetas y el Sol, y el movimiento. Podríamos decir que busca comunicar por medio de análisis, describir o explicar o asimilar los fenómenos o procesos para determinar un resultado final. A partir de los datos de entrada, la filosofía de la ciencia se plantean preguntas y se reflexiona sobre los modelos científicos de naturaleza, ya sea la naturaleza antropológica, que son modelos epistemológicos, cómo se constituyen los modelos, qué y cómo se aprenden con y de ellos, y semántica, cuál es la función representativa de los modelos, entre otras. Bueno, esta ha sido mi participación, compañeros, les agradezco mucho por su atención. Hola compañeros, mi nombre es Ángel Mario, vengo a hablarles un poco sobre la ley científica. Una ley científica postula la existencia de relaciones constantes entre distintos factores o variables. Se trata de un concepto fundamental del marco de la epistemología, de la disciplina centrada en los métodos y los fundamentos del conocimiento científico. Para producir un conocimiento científico se basa en lo que es una hipótesis, o sea, en una conjetura a base de observación. Cuando la hipótesis, en este caso, pues se somete a un proceso de investigación, pues se observa, se verifica y se comprueba, y en eso se hace lo que es una teoría científica. En el caso de la ley científica se enuncia lo que son los vínculos constantes e invariables que existen entre los fenómenos. La ley científica, en definitiva, recoge lo que es constante y esencial en los fenómenos que se observa. La ley científica es objetiva, ya que se basa en el objeto y no del sujeto. Es práctica, ya que apunta a posibilitar la transformación del mundo material, y también es de información, o en este caso evidencia empírica. Como se ha mencionado, la ley científica describe con toda su complejidad la evolución de los hechos de acuerdo a patrones constantes y regulares.
Hemos llegado a la parte final de este video y podemos concluir en que el lenguaje científico ha evolucionado a lo largo de la historia para permitirnos una comunicación precisa y objetiva en las diversas disciplinas científicas. Esto para poder diferenciarse del lenguaje coloquial. Nos ofrece un lenguaje claro, preciso y objetivo en cuanto a las diversas teorías, experimentos y resultados en el ámbito científico. De esta manera nos facilita la comprensión entre la comunicación, ya sea entre los científicos y el público interesado. Esto sería todo por nuestra parte. Le agradecemos mucho su atención y esperamos que este video haya sido de su agrado y de su comprensión. Hasta luego.